Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Vamos a estudiar hoy una sijá, un ma'amar, mejor dicho, unas palabras, unas enseñanzas que escribió el Rab Haim Shmulevitz en su libro Sijot Musar, y tienen que ver con la Perashá Terumá, donde la Perashá, ahí nomás cuando empieza, hay una instrucción muy clara por parte de la Torá de un funcionamiento que tiene que ver con las donaciones. Porque, ¿cómo dice? Dice, y habló, estoy en Shemot, en el capítulo 25, las ideas que voy a compartir están entre el versículo 1 y 6 y 7. Dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una porción de cada hombre motivado por su corazón, tomarán mi porción. Lo primero que aclara la Torá es que los donativos que iban a ser dados para la construcción del Mishkan, para la construcción del tabernáculo, debían ser motivados por el corazón. Es decir, ya la Torá saca de raíz cualquier otro tipo de motivación ulterior, que en nuestra generación podría ser el aplauso, el reconocimiento, la plaqueta, asociar un nombre, la aceptación, ser parte de la comisión, ser parte de un board. Todas esas cosas la Torá las saca de costado y te dice, mira, cuando hagas un donativo, primera motivación sea motivado por el corazón. Primera cosa que podemos ver. Después la Torá hace una enumeración de cuáles eran los materiales que debían donarse, que debían juntarse. Y hay un concepto que es muy importante, que lo vemos a lo largo de toda la Torá, donde en general, dentro de un mismo versículo o de una serie de versículos que hablan de un tema, en general lo que aparece primero tiene una importancia mayor que lo que aparece segundo, tercero y así sucesivamente. Es decir, en general la Torá, el relato aparece en orden de importancia. Entonces, si hay algo más importante que otra cosa, si hay una cosa más importante que otra, la más importante va a aparecer necesariamente en primer lugar en relación a la segunda. Y acá es donde se da una supuesta irregularidad que vamos a tratar de entender hoy. Porque en la enumeración de los materiales que había que donar para la construcción de este tabernáculo, que son oro, plata, cobre, lana turquesa, púrpura y carmesí, lilo y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles del tajash, que era un animal que existió nada más que en esa época, madera de acacia, aceites para iluminación, especias para el aceite de unción y el incienso aromático, piedras de shoham y piedras para los engarces, para el efod y el pectoral. De todo esto, vemos que de todos los materiales, curiosamente, la Torá menciona a las piedras preciosas, que son los últimos dos elementos que yo les acabo de leer, las menciona en último lugar. Y todos nosotros sabemos que la piedra preciosa es mucho más valiosa que la lana y que el aceite. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparecen en la enumeración de los elementos a donar, aparecen en último lugar? Entonces, el Rab Haim Shmulevitz trae a su vez el comentario de un libro clásico, se llama El Ora Haim HaKadosh, donde él dice, él trae dos motivos, nos vamos a detener en uno. Él dice, mira, primero tenés que ver de dónde venían esas piedras preciosas. Entonces, esas piedras preciosas, ¿quiénes las terminaron donando? Las donaron los príncipes de las tribus de Israel. Ellos son los que trajeron esas piedras preciosas. ¿Y ellos de dónde las sacaron? Si no, las piedras preciosas les habían llegado a ellos como un regalo del cielo, literalmente. Les llegaban, ellos eran personas grandes tzadikim, eran personas justas, personas espiritualmente muy elevadas. Entonces Hashem hizo un milagro, que esas piedras preciosas les llegaban a las puertas de sus tiendas. Entonces acá viene el primer gran concepto que podemos aprender hoy. Dicen, esas piedras, ellos, está bien, las donaron, pero ellos no habían puesto ningún esfuerzo en particular, no les había costado
obtener a esas piedras. Esas les habían llegado como parte, como si fuera el man. De la misma manera que caía el man, a ellos les caía al lado de las puertas de sus propias tiendas, le caían estas piedras preciosas. Entonces, por cuanto que eso a ellos no les costó un esfuerzo físico, un esfuerzo intelectual, sino que fue, entre comillas, como un regalo que les cayó del cielo, nunca más literalmente como en este caso, entonces la Torá las pone en último lugar, porque si bien ellos las ofrendaron y las trajeron, no es algo que les había costado conseguir. Entonces, ¿por qué? Porque la Torá, aclaramos al principio, pide algo que sea producto de la motivación del corazón. Es decir, que la ofrenda tenía que estar conectada con el corazón. ¿Y cómo se hace para conectar una ofrenda con el corazón? Dice, todo aquello que a la persona le cuesta esfuerzo, le cuesta dedicación, le cuesta tiempo, en general él lo valora más. Hay una famosa máxima en el Talmud donde dice que la persona prefiere una medida de algo, pero que lo consiguió él por sus propios medios, que 9 medidas que se las hayan regalado. Es decir, a la persona, si bien todos tenemos la fantasía de algún día ganarnos la lotería o algo por el estilo, pero si nos dieran a elegir con honestidad, seguramente todos preferiríamos obtener los logros que sean, pero obtenerlos por nuestros propios medios y no recibirlos de manera regalada. Es decir, cuando la persona puso un esfuerzo en conseguir algo y después ese algo él lo puede donar, lo puede acercar, lo puede regalar, eso demuestra un nivel de cariño y de corazón y de aprecio por la otra persona, o en este caso por la causa que era la construcción del tabernáculo, mucho más elevada que aquel que recibió algo de regalo y a su vez se puede desprender. Por supuesto que él también lo estaba dando y también tiene un valor, el poder desprenderse de eso también tiene un valor, pero no es lo mismo aquel que invirtió tiempo y esfuerzo para conseguirlo que aquel que lo recibió de arriba. Entonces vemos acá que en realidad empezamos a entender por qué la Torá los puso en último lugar. Los puso en último lugar estos donativos que tenían que ver con las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque esas piedras preciosas no habían sido el fruto del esfuerzo de estos príncipes de las tribus de Israel. Hay un concepto muy interesante, que es que en todas las mitzvot que nosotros tenemos como pueblo, de todas las 613 mitzvot, no vamos a encontrar ninguna mitzvah, o mejor dicho, vamos a encontrar solamente una mitzvah que involucra en su cumplimiento el posternarse frente a Hashem. Es decir, de todas las mitzvot tienen distintas formas de ser cumplidas, todos los preceptos de la Torah tienen distintas formas de ser cumplidas, pero en general nunca involucran el posternarse físicamente. Y la mitzvah que involucra el posternarse físicamente es el traer las primicias. Cuando se traían las primicias de los frutos de la tierra al gran templo de Jerusalén, al gran templo de Jerusalén, había una ceremonia donde se leía un texto y además de que se leía un texto, la persona debía posternarse y entregar su canasta al Kohen Gadol, al sumo sacerdote. Entonces preguntan acá, ¿por qué? ¿Por qué tenía que posternarse? Si digamos, ese movimiento físico no está involucrado con el cumplimiento de otras mitzvot. ¿Por qué en este caso, cuando traía las primicias al templo, debía posternarse? Y acá aparece también otra gran enseñanza que nos trae el Rav Chaim Shmulevitz, explicando este funcionamiento. Porque él dice, mira, la persona, para extraer esos frutos, había puesto mucho esfuerzo. Pensemos en una sociedad agrícola ganadera donde, digamos, no con las estructuras actuales, sino con las estructuras de hace 2000 años, en el trabajo del campo había mucho esfuerzo físico puesto, esfuerzo, digamos, al plantar, al cosechar y al hacer cada una de las etapas que tenían que ver con los cultivos de los distintos frutos. Entonces, eso en general le ocasionaba a la persona una alegría inmensa llegar a tener los frutos propiamente dichos.
en sus manos y poder venir y ofrendarlos, digamos, le significaba como una entrega, y especialmente los primeros frutos son los que más emocionan. Cuando la persona ya tiene, digamos, hace 20 años que el árbol viene dando frutos, no es lo mismo. Igual la mitzvah tenía que ver con los primeros frutos de cada año, pero de todas formas, el concepto de las primicias es un concepto que en general emociona mucho más que el concepto de algo que ya lo vimos, es un fenómeno que se repitió, digamos, en muchas oportunidades. Y la persona que traía esas primicias con esa emoción por ser el fruto palpable de su esfuerzo, se acercaba al templo y ahí se tenía que posternar. Entonces se preguntan por qué se tenía que posternar. Entonces, para explicar esto, nos dice el Rahaim Shmulevitz, dice, porque era una manera de salirse del centro del mundo, de subyugar sus logros a una voluntad espiritual mucho más elevada. ¿Qué significa esto? Para tratar de entender este concepto vamos a explicar otro concepto y después vamos a tratar de esa talla de unir que trae el Ben Ish Hai. El Ben Ish Hai dice cuando la persona hace la bendición del pan el viernes y el sábado, cuando hace especialmente sobre la jalá, hace la bendición del pan, dice que tiene que tomar los panes con las dos manos y tratar de sentir, de percibir las 10 yemas de los dedos en contacto con los panes. ¿Por qué? Porque dice, para que hoy llegue ese pan a tu mesa, tuvieron que darse 10 milagros, que yo ahora no me acuerdo del listado exacto que trae el Ben Ish Hai, pero el que quiero compartir con ustedes es el concepto. ¿Qué significa? Para que el pan llegue hoy a tu mesa, hizo falta que se cumplan en 10 etapas, las cosas pudieran haber salido bien o mal. Y si llegó el pan a tu mesa hoy es porque las 10 veces salieron bien. Es decir, si vos sembrabas el trigo podía prender o no prender, podía tener el nivel de humedad necesario o podía tener más. Si se inundaba el campo, la cosecha ya no servía. Si había una sequía, tampoco servía. Es decir, en cada una de las etapas, después está cuando se hacía la cosecha, cuando se molía, cuando se amasaba, cuando se cocinaba, etcétera, etcétera. En cada una de las etapas las cosas podían haber salido bien o mal. Y la idea de que cuando uno hace la bendición sobre el pan, que toque con las 10 yemas de los dedos al pan, es para tomar conciencia de que en 10 oportunidades las cosas podrían haber salido mal y las 10 salieron bien. Es decir, para ver en algo tan material como es un pan, que es tan material que te lo vas a terminar comiendo, pero ver también el componente espiritual. Es decir, no perder de vista el componente espiritual en el componente material. Y esa era la misma manera o el mismo motivo por el cual las personas debían posternarse cuando traían las primicias al Beit HaMikdash. Por supuesto, los frutos y eran también, digamos, parte de los logros y del orgullo de la persona. Y no está mal, Lo que está mal es creerse que él es el artífice. La persona puede ser el mejor ingeniero agrónomo, puede ser la persona que tenga más ideas de botánica que se les ocurra en el mundo, pero si no baja al mundo el nivel de agua y el nivel de humedad necesaria y justa, toda su sabiduría queda relegada a los libros porque no la puede aplicar. Entonces, el sentido que había en esta ceremonia que se hacía en el Beit HaMikdash era que la persona no pierda el norte, no pierda de vista que su esfuerzo, es verdad, lo hizo y era parte de su logro, pero su esfuerzo y su logro llega hasta un punto y de ahí en adelante hay una parte que uno debe reconocer, la mano de Hashem, la mano divina que acompaña y hace posible los logros de las personas. Entonces, ahora vamos entendiendo, empezamos hablando de las ofrendas que hubo y vimos que las ofrendas supuestamente más valiosas monetariamente hablando fueron, y más importantes también, fueron nombradas en último lugar. ¿Por qué? Porque no hubo fruto del esfuerzo, no habían esas piedras preciosas que recibieron los príncipes de las tribus de Israel, no habían sido el fruto de su propio esfuerzo. Y cuando la persona no se esforzó en algo, no tiene el corazón en eso. Es algo que también tiene un nivel, porque ser capaz de donar algo que uno regaló también es algo que cuesta trabajo y que también, digamos, tiene su mérito. Pero no es lo mismo donar algo que uno recibió como un regalo que donar algo que uno trabajó y se esforzó por conseguirlo. Y eso es lo que la Torah nos viene a enseñar. Nos viene a enseñar este concepto
el esfuerzo de la persona y no perder de vista del esfuerzo de él hasta qué lugar llega, no creérsela, no creerse el artífice. Uno es verdad, insisto con esto, uno tiene parte y es socio mayoritario en los logros y él, digamos, los logros tienen que ver con el esfuerzo que él haya puesto, pero también la persona no tiene que perder de vista la mano de Hashem que lo va acompañando en cada uno de sus esfuerzos, de manera de ayudarlo a que esos logros se materialicen. Y eso lo vemos en la ceremonia del Bikurim, en la ceremonia de las primicias, donde es, dijimos, la única mitzvah donde se le pide a la persona que se posterne. ¿Por qué? Porque en algo tan material como los frutos de la tierra, la persona se podría creer que fue únicamente su habilidad la que lo hizo tener estos frutos magníficos, su habilidad de regar como corresponde y de cultivar y cosechar como corresponde, y como dijimos, sus conocimientos en botánica o en todas las ciencias que tengan que ver con los cultivos. Y la Torá te dice, mira, acá hubo un componente que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con el agua, con la humedad, con un montón de otras variables que la persona no controla y que no debemos perder de vista. Entonces vemos como de estas primicias podemos aprender cómo tenemos que valorar las cosas, cómo tenemos que valorar, digamos, las cosas que nos cuestan un esfuerzo y diferenciarlas de las cosas que nos llegan de alguna medida de arriba, como un regalo. Y la Torá hace una valoración especial y nosotros también tenemos que hacer una valoración especial. Besat Hashem, seguiremos estudiando en otro momento. Muchas gracias.